Buenas tardes. Hoy en el ensayo del Grupo 9 vamos a hablar sobre el pensamiento jurídico civil de la mujer peruana en el periodo de la República Aristocrática y el oncenio de Leguía, que vendrían siendo los años 1895 hasta el año 1930. En la introducción tenemos que hablar de que este es un periodo fundamental en nuestra historia republicana, marcado por una paradoja. Mientras el país avanzaba en una modernización, tanto económica y material, las estructuras sociales y legales seguían firmemente sostenidas por el patriarcado. Estaban aún manteniéndose retrasadas. El punto de partida es el Código Civil de 1852, normativa que consolidó la subordinación jurídica femenina. Bajo este código, la mujer casada era considerada incapaz relativa, sometida a la potestad marital. Esto limitaba su administración, sus bienes, su capacidad contractual y su participación en el tráfico jurídico, legitimando un orden que confinaba a la mujer al ámbito doméstico y la excluía de la ciudadanía plena. Por lo tanto, la mujer era muy dependiente y estaba restringida de muchos labores. La problemática central de esta investigación se ubica en la tensión entre un derecho que mantenía la incapacidad legal femenina y el surgimiento de voces intelectuales que empezaron a desafiar esta misma situación. Entonces, durante la República Aristocrática aparecieron las tan conocidas damas ilustradas, como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera y Teresa González de Fanny, unas entre tantas que hubieron en esas épocas. Ellas fueron las que promovieron la educación y el trabajo como medios para la autonomía femenina, abriendo el debate sobre los derechos civiles y políticos de la mujer. Metodológicamente se emplea el método histórico-jurídico revisando fuentes normativas, como en este caso hemos revisado las constituciones tanto de 1860, 1920 y el tránsito del Código Civil de 1852 hasta las reformas que serían recogidas en 1936. Mientras la Constitución de 1860 consolidaba la exclusión cívica, la de 1920 y las reformas del oncenio evidenciaron cambios producto de la presión social y del proyecto modernizador del mismo Estado. En el segundo punto, donde vamos a ver la República Aristocrática, que viene siendo el tiempo de 1895 hasta 1919, este periodo estuvo marcado por la hegemonía de la élite civilista, vinculada al Partido Civil. Se impulsó una modernización formal del Estado, pero sin alterar las jerarquías sociales. La mujer, en este contexto, era vista desde una doble perspectiva, moralmente exaltada, pero jurídicamente tutelada. Su identidad se centraba en el hogar y la maternidad, netamente en estas, funciones aún consideradas esenciales para preservar el orden social. Aunque a comienzos del siglo XX surgieron voces femeninas que cuestionaron ese tipo de estructura, esa estructura que las limitaba en gran consideración, especialmente desde la educación y la escritura, y el orden jurídico continuó restringiendo la autonomía civil de las mujeres. Estas primeras reivindicaciones, estas primeras voces no transformaron de inmediato la ley, pero lo que se hicieron, sembraron ese pequeño bicho de la reflexión necesaria para las reformas que se iban a dar posteriormente. En el punto 2.1, que es el aspecto histórico y cultural, ya que hablamos dentro de este periodo, la estructura patriarcal y jerárquica configuró la posición jurídica y social de la mujer. El dominio político del partido civil y de las élites económicas promovió un orden republicano que asociaba el progreso con estabilidad económica y modernización institucional, pero sin incorporar la igualdad de género. La mujer aún era considerada un símbolo de moralidad y educación familiar, pero sin reconocimiento como sujeto autónomo dentro del orden jurídico y político. Su presencia pública solo se toleraba en espacios filantrópicos o educativos, sin participación real en la esfera cívica, que vendría siendo el principal problema. Por eso, en el punto 2.1.1, el rol de la mujer en la sociedad aristocrática, vemos esto mucho mayor en profundidad. Durante la República Aristocrática, el varón ciudadano representaba el ideal republicano, propietario, alfabetizado y actor del espacio político. En contraste, la mujer, un sujeto tutelado, era lo que se consideraba. El Código Civil de 1852 reforzaba esta visión. La mujer casada tenía capacidad restringida y no podía administrar bienes, celebrar contratos o litigar sin autorización del esposo. La relación matrimonial era entendida como una jerarquía natural, donde el marido actuaba como representante legal de la familia. Entonces, en materia educativa, la situación era un poco semejante. La instrucción femenina tenía un carácter moral y doméstico. En esta era lo único que se basaba. Formaba madres y esposas, no ciudadanas ni profesionales. Sin embargo, mujeres como González de Fanny, como ya hemos mencionado previamente, o Mato de Turner, empezaron a plantear una educación orientada al desarrollo de la razón y la autonomía. Con ello, sentaron las bases de un pensamiento que iría cuestionando la estructura patriarcal. Finalmente, la modernización peruana de este periodo fue una modernidad restringida. Fortaleció instituciones estatales, pero mantuvo intacta la exclusión femenina. Las mujeres existían en el discurso de la nación, pero eran invisibles en su estructura legal. Cuando nos referimos a Clorinda Mato de Turner, ella fue una de las intelectuales más combativas y lúcidas del Perú del siglo XIX.
cuyas obras desafiaron frontalmente las estructuras patriarcales de la República aristocrática. Desde su triple condición de mujer, escritora y periodista, Clorinda formó una voz crítica que expuso las limitaciones legales, sociales y educativas que oprimían a las mujeres en su tiempo y en otros grupos abusados como los indígenas, lo que generó un triple enemigo, que era el poder del Estado, la Iglesia y sus pares masculinos. A través de sus novelas, ensayos y su labor como directora del diario El Perú Ilustrado, cuestionó la visión hegemónica que reflejaba a la mujer en el espacio doméstico, bajo sus roles exclusivos de madre y esposa, y exigió una educación femenina que permitiera su emancipación intelectual y su participación en la vida pública. Además, defendió una institución pública integral que trascendiera la formación moral y doméstica, impuesta por el discurso patriarcal. En sus textos publicados de Búcaro Americano, revista que fundó en su exilio, argumentaba que la educación científica y humanista, permitía a la mujer convertirse en un sujeto social activo. En El camino luminoso de la mujer, utilizó la imagen del agua para expresar el desarrollo de la mujer, como el agua que penetra por más mínima grieta hasta derribar los muros que la contienen, reflejando el carácter inevitable e incontenible de su avance educativo femenino que no detendría su represión vivida. Su postura se basaba en una convicción de una incapacidad relativa jurídica de la mujer, reflejada en el Código Civil del 52, de 1852, que subordinan a la esposa ante el marido, no solo de manera injusta, sino que impediría el progreso nacional, según Beatriz Márquez, ya que se visualizaba como una herramienta fundamental para la construcción nacional, la educación, pues esta reforma buscaba favorecer y dotar a la mujer de herramientas necesarias para convertirla en un sujeto activo. En su novela Ave sin nido utilizó la literatura como un instrumento de denuncia social, criticando simultáneamente los abusos indígenas y la opresión femenina, lo que le valió ataques como figuras como Pedro Paz Soldán, con el seudónimo de Juan Arona, quien a través de sátiras en el Chispazo la ridiculizó con epítetos de marimacho y vieja jamona, descalificando tanto su escritura como su legitimidad como mujer pública. Además, fue exiliada en Argentina, pero tuvo un efecto contrario al favorecer las convicciones y exigirse con sus escritos a través de Búcaro Americano. Cuando hablamos también de otras autoras como Mercedes Cabello la Carbonera, ella fue una de las voces más valientes y brillantes del Perú decimonónico. En la época que negaba a las mujeres en el derecho de pensar y opinar, convirtió la literatura en un espacio de rebeldía. Desde su rol de novelista y ensayista denunció la educación limitada destinada a las mujeres, los matrimonios por interés y la exclusión femenina en la vida pública, abriendo en camino el feminismo en el país. Su novela Blanca Sol, en su radiografía implacable de la sociedad limeña, a través de la caída moral de la protagonista, que era una mujer aristocrática, que terminaba en la miseria y en la prostitución. Cabello mostró los efectos de una educación vacía y de un sistema que negaba a las mujeres toda autonomía. Además, en su obra retrata que la sociedad no sabe cómo sacudirse de los perjuicios heredados, ya que su éxito fue tan grande con un escándalo que provocó figuras como Ricardo Palma y Juana Manuela Goriti, que la criticaron por haber traspasado los límites de la discreción, al decir lo que nadie se había atrevido a decir. En La religión de la humanidad, Cabello llevó su pensamiento más lejos y buscó acercarse al positivismo, lo que cuestionó esta mirada feminista y reclamando libertad y educación para las mujeres, cerrando para siempre esa puerta maldita del matrimonio obligado. Escribió con valentía defendiendo tanto la independencia económica que podría dar a las mujeres una verdadera autenticidad. Además, también hay otras autoras como Teresa González de Fani, que esta fue una de las figuras más influyentes del feminismo del siglo XIX. Ella, tras enviudar en la Guerra del Pacífico, su esposo murió en la batalla de Miraflores con un trasfondo dolor en la acción. Esto la llevó a una vía de reconstrucción del país. Fundó liceos, el Liceo Fani, y defendió la formación de las mujeres, que era un elemento esencial para el progreso nacional. Los ensayos La educación femenina y trabajo para la mujer planteó esta instrucción que debería preparar a las mujeres para la autonomía y el trabajo, especialmente en el contexto donde habían quedado solas tras la guerra. Como destacaba Cárdenas, su propuesta buscaba dar protagonismo a las viudas y solteras, que eran figuras visibles en el orden tradicional. Sin embargo, su pensamiento se movía entre la modernidad y la tradición, ya que impulsaba la educación y el empleo femenino, pero tenía que mantener el ángel del hogar, o sea, reforzaba los límites patriarcales y radicales de su época. Podríamos decirnos que era quizás un poco conservadora, ya que no era tan radical. Su legado encarga así las paradojas del feminismo temprano del Perú de esa época, ya que era una apuesta por la educación y la autonomía intelectual femenina, pero sin romper de todo el orden patriarcal y colonial.
Teresa González de Fanning abrió camino para que las mujeres puedan trabajar, aun cuando es su ideal anclado estaba en los límites de su tiempo. Si nos referimos al aspecto jurídico, podemos hablar sobre los derechos y limitaciones de la mujer casada y soltera. Durante la República Aristocrática, el orden jurídico peruano se encontraba regido por la Constitución de 1860 y el Código Civil de 1852, ambos cuerpos normativos que tenían una estructura patriarcal y conservadora, en el cual la mujer no era considerada como un sujeto pleno de derechos, sino una figura dependiente del varón, del padre o del esposo. La Constitución del 60 promulgaba durante el gobierno de Ramón Castilla, evidente esta influencia tan religiosa como social. En su título 2, denominado de la religión, el artículo 4, establece que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado y no se permite el ejercicio público de ninguna otra. Este precepto reforzaba el ideal de la mujer católica, virtuosa y sumisa, destinada al matrimonio y a la maternidad con fines naturales de su existencia. Además, el título 4, que se titula de la ciudadanía, se limita con claridad con quienes eran considerados ciudadanos. Según el artículo 37, son ciudadanos en ejercicio los peruanos mayores de 21 años y casados aunque no hayan llegado a dicha edad. El uso del término peruano se refería únicamente a los varones, excluyendo por completo a las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía. En consecuencia, ellas carecían de derechos políticos, pues no podían votar ni ser elegidas para cargos públicos. Según el artículo 38, el sufragio se reservaba exclusivamente para los hombres que supieran leer y escribir, poseyeran bienes o constituyeran con impuestos al Estado. En todos los artículos relativos a la ciudadanía y a los derechos políticos, el texto constitucional empleaba únicamente el género masculino, lo que reflejaba que las mujeres no estuvieran en la estructura de la ciudadanía reconocida por la Constitución. El Código del 52 no se queda atrás, evidenció también limitaciones para las mujeres en el Estado civil. El artículo 11 demostraba que los varones y las mujeres gozaban de derechos civiles y estaban sujetos a obligaciones según el Código. La igualdad era aparente, porque esto no se daba en la realidad. El artículo 28 del mismo código implícitamente mencionaba que las mujeres casadas estaban dentro de un grupo de personas bajo la potestad de otros, al señalar que las mujeres casadas dependen de sus maridos, colocándolas al nivel de los hijos o menores o incapaces. El artículo 50 establece que la mujer casada tiene domicilio el de su marido, lo que implicaba que la esposa no era libre al escoger su residencia. El artículo 176 reforzaba que la mujer estaba obligada a habitar con el marido y seguirlo donde él tenga por convenir, y así por muchos más artículos. En el ámbito jurídico, la mujer tenía muchas limitaciones. No podía presentarse en juicio sin autorización de su marido, conforme al artículo 179. El artículo 182 mencionaba que la mujer no puede dar, enajenar, hipotecar ni adquirir el título gratuito u oneroso sin intervención del marido o sin consentimiento por escrito. Significa que no tiene autonomía para poder hacer actos jurídicos. En contraste, la mujer soltera solo tenía disposición ligeramente menos restringida, aunque igualmente estaba subordinada. El Código Civil no la colocaba bajo potestad marital, sino la mantenía bajo autoridad paterna o del autor. A ello se suma, en el derecho de familia, en el caso de separación o divorcio, donde las normas favorecían al esposo. El adulterio femenino constituía causal de divorcio inmediato, mientras que la infidelidad masculina solo lo mencionaba si el marido mantenía una concubina pública. En conclusión, durante esta república aristocrática, en el aspecto jurídico, se encontró un marco legal que refleja una clara desigualdad ante el varón y la mujer. Los cuerpos normativos, como son la Constitución de 1860 y el Código Civil del 52, establecieron que, aunque promulgaban una igualdad aparente ante la ley, en la práctica era considerada o apoyaban la estructura patriarcal donde la autoridad y la representación recaían sobre el hombre. En cuanto a los regímenes patrimoniales y actos jurídicos que podía realizar la mujer, durante la República Aristocrática estaba vigente el Código Civil de 1852. En este se consolidó la subordinación legal de la mujer dentro del matrimonio y se limitó su capacidad para realizar actos patrimoniales por sí misma. Según el artículo 955 del Código, el marido era administrador de esos bienes. Eso se debía a que el mismo ordenamiento establecía que la mujer casada era considerada como una persona con capacidad restringida, lo cual implicaba que si bien podía llevar a cabo ciertos actos jurídicos, de la mayoría de estos dependía de su marido y necesitaba su autorización. Asimismo, este sistema de regímenes reconocía que la mujer tenía bienes propios dentro del matrimonio, pero no obstante, según el artículo 1038, si la mujer poseía bienes parafernales, no tenía el dominio total sobre ellos, sino que necesitaba aún así el consentimiento del hombre, de su esposo. Y en ese mismo periodo, para la capacidad civil de la mujer, se mantenía la concepción de que no constituía un sujeto plenamente autónomo, sino que era una persona cuya capacidad para ejercer derechos dependía de su estado civil y de la autoridad de un varón.
Aunque en teoría la Constitución de 1860 proclamaba igualdad formal ante la ley, dicha igualdad era solo nominal, pues la estructura jurídico-civil restringía de manera severa la capacidad de obrar femenina. La capacidad civil de la mujer se articulaba sobre la base de dos figuras, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La primera reconocía a todos los ciudadanos, pero la segunda era profundamente limitada, sobre todo para las mujeres. Se clasificaba a la mujer casada como una incapaz relativa, y esta condición generaba que, aunque la mujer pudiera ser titular de bienes o derechos, su ejercicio efectivo estuviera sometido a autorización masculina. Entonces, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, estos principios generales se distinguían claramente, porque la primera estaba referida a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y se reconocía tanto a hombres como a mujeres, desde el nacimiento. Pero en este sentido, el artículo 11 del Código Civil de 1852 afirmaba que los varones y las mujeres gozaban de derechos civiles. Sin embargo, como mencionaba, esta declaración de igualdad no se concretaba al analizar la capacidad de obrar. Y la capacidad de obrar para las mujeres fue diseñada bajo una perspectiva profundamente paternalista. El principio rector de este sistema era la protección, que supuestamente justificaba la intervención del marido o del padre como figuras necesarias para guiar o controlar más bien las decisiones femeninas. Esta lógica tenía dos efectos inmediatos, porque limitaba el ejercicio de derechos patrimoniales y sujetaba también a la mujer a un estado de dependencia jurídica. Respecto a las mujeres solteras, aunque gozaban de una situación jurídicamente menos restrictiva que las casadas, su autonomía seguía severamente condicionada. En la tutela, toda mujer menor de edad, del mismo modo que los varones, quedaba sujeta a sus padres. Sin embargo, a diferencia de los varones, la dependencia femenina no terminaba necesariamente con la mayoría de edad. El sistema jurídico asumía que la mujer, incluso siendo adulta, no era plenamente apta para administrar su patrimonio. En los pocos casos en que una mujer soltera era designada como tal, debía actuar bajo autorización judicial o, si era casada, bajo la supervisión de su marido. Y en cuanto a la curatela, operaba en situaciones donde la mujer era considerada incapaz por razones como demencia, limitaciones cognitivas o prodigalidad. En teoría, esta institución era aplicable tanto a varones como a mujeres, pero en la práctica, hacia las mujeres se había influido por criterios moralizantes. Bastaba, por ejemplo, que una mujer administre sus bienes de manera considerada inconveniente o que se desviara de los patrones de conducta socialmente esperados para que su capacidad fuera cuestionada. Bien, ahora vemos el oncenio de Leguía de 1919 a 1930, donde el punto nos dice el rol tradicional de la mujer en el contexto leguista. Vemos que durante el oncenio de Leguía, la imagen de la mujer prácticamente no había cambiado nada, seguía viéndose como una encargada del hogar, de los niños y obediente al marido. Aunque el Estado había hablado de una modernización,
seguía pensando en la mujer como frágil y poco apta para los asuntos públicos o económicos, donde esto reflejaba en las leyes que mantenía una subordinación legal justamente a su esposo, ¿no? La educación también era desigual, lo que limitaba su independencia justamente de las mujeres, pero justamente este contraste hizo que muchas mujeres instruidas a las clases medias empezaran a cuestionar este molde, y gracias a esto tenemos a las autoras que revolucionaron el pensamiento sobre la mujer, donde tenemos a María Jesús Alvarado de Rivera, que fue una figura clave porque por primera vez una mujer peruana asumía públicamente la defensa de los derechos femeninos. Influida por ideas positivistas, cuestionó la supuesta inferioridad intelectual que la mujer tenía y apostó por la educación como camino hacia su emancipación justamente, donde a través de conferencias, artículos y organizaciones femeninas promovió reformas educativas, laborales y civiles, y su trabajo abrió un camino para las luchas feministas que vendrían justamente después. Bien, pasamos ahora con la figura del marido como representante legal de la esposa, pues, ¿no? Vemos que en el Código Civil de 1852 el matrimonio funcionaba como un mecanismo directo de subordinación jurídica para la mujer. Aunque la ley, si bien es cierto, hablaba de igualdad, en la práctica la esposa quedaba legalmente equiparada a menores o incapaces, pues, ¿no? El esposo era su representante legal, y bajo esa idea de protección, la mujer perdía casi toda su autonomía, es decir, no podía vender, no podía donar o administrar sus bienes sin el consentimiento de su marido, pues, ¿no? Y cualquier acto realizado por esta, a cuenta propia, podría anularse, ¿no? Esta dependencia también llegaba al ámbito judicial, pues la mujer no podía presentarse a un juicio sin el permiso de su marido. En resumen, vemos que el matrimonio en esta etapa no era una unión entre iguales, sino era un régimen de tutela permanente donde la mujer quedaba jurídicamente reducida a una incapacidad relativa. Pasando ahora a la interdicción legal y su aplicación a mujeres, vemos que la interdicción, justamente creada para personas incapaces de manejar su vida por razones como la demencia o la prodigalidad, terminó aplicándose justamente a las mujeres como un mecanismo de control social. En las casadas ni siquiera hacía falta de un proceso, su incapacidad ya nacía de por sí automáticamente con el matrimonio, como si la mujer no pudiera administrar nada sin supervisión masculina, y vemos que todo esto mostraba la profunda desconfianza del legislador hacia la capacidad femenina, justificando la limitación de su autonomía bajo un discurso de protección familiar que en realidad perpetuaba la subordinación de la mujer. Pasamos ahora con el aspecto jurídico. Vemos que en el contexto de la Constitución de 1920, esta nació en plena concentración del poder durante el oncenio de Leguía, donde esta misma Constitución mantuvo esa misma visión tradicional y no otorgó derechos políticos a las mujeres ni cuestionó el orden civil que la seguía considerando de capacidad limitada, pues, ¿no? En la práctica vemos que esta Carta Magna de 1920 convivía de forma armoniosa con el Código Civil de 1852, que veía a la mujer casada bajo la potestad del marido, justamente. Lo que esto demuestra que el derecho, lejos de transformar el orden social, funcionaba como un mecanismo para proteger la jerarquía patriarcal que sostenía al poder oligárquico de la época, ¿no? Pasamos al punto del control de la capacidad femenina, donde en las primeras décadas del siglo XX vemos que la situación jurídica de la mujer permaneció congelada. El Código Civil seguía tratándola como relativamente incapaz. No podía administrar bienes, firmar contratos ni intervenir en actos jurídicos sin el permiso del marido. Esta limitación no era solo patrimonial, sino también era una forma de control social disfrazada de protección, que no hubo, de hecho acá no hubo reformas inmediatas, pero sí el inicio, dio el inicio a un debate que empezó a abrir grietas justamente en el modelo patriarcal. Bien, ahora pasamos con Adela Montesinos, que justamente fue una de las voces feministas más combativas del Perú temprano. Vemos que desde sus primeros escritos denunció cómo la sociedad condenaba a las madres solteras y a los llamados hijos ilegítimos, y defendió que las mujeres necesitaban justamente una autonomía económica y emocional para romper así con la subordinación interpuesta por la tradición. Vemos que en el Perú, Adela Montesinos en 1936 creó la Acción Femenina, donde trabajó con comunidades campesinas, ¿no? Entendiendo así que la situación de la mujer no podía separarse de las desigualdades sociales. Aunque también dejó obras literarias, vemos que su legado principal fue la acción política y su capacidad para unir al feminismo, al compromiso social y su lucha revolucionaria. Pasamos ahora con Magda Portal, que también fue una figura clave en el despertar político de las mujeres peruanas en el siglo XX. Su obra literaria vanguardista se convirtió en un medio para denunciar la desigualdad y cuestionar el papel subordinado que el sistema imponía a la mujer. Magda de Portal vemos que vivió en el Perú, que se hablaba de una modernización, que ya lo vimos antes, donde en este escenario contradictorio su pensamiento y su acción pública abrieron un camino para imaginar nuevas formas de ciudadanía femenina y para así desafiar un orden jurídico que todavía veía a la mujer como un ser incapaz. Pasamos con otro de los puntos que serían los primeros debates
sobre la ciudadanía y los derechos políticos de la mujer. Vemos que durante el oncenio de Leguía empezaron por primera vez los debates formales sobre la ciudadanía y los derechos políticos de las mujeres. Aunque si bien es cierto en la Constitución de 1920 no se les otorgó el voto, el simple hecho de poner en tema sobre la mesa supuso un giro importante en la manera en que el derecho peruano empezaba a mirar a las mujeres ahora. En ese tiempo vemos que la ciudadanía seguía siendo excluyente, solo votaban los hombres alfabetos y contribuyentes, bajo la idea de que la participación política requería independencia económica y plena racionalidad, ¿no? Vemos que en contra de esto muchas mujeres salieron del ámbito educativo para involucrarse abiertamente en la denuncia social y en la movilización política. Vemos que en este primer ciclo de debates se dejó evidencia una gran contradicción, un Estado que se presentaba como moderno y progresista, pero que seguía siendo excluyente completamente a las mujeres en el ámbito político. Fue un momento decisivo, claramente, que abrió un camino para las reformas que llegarían justamente después. Ahora abordaré las reformas prefiguradoras del Código Civil de 1936, un tema clave para comprender cómo se empezó a cuestionar la estructura patriarcal que había definido la capacidad civil de la mujer en el Perú desde el siglo XIX. Durante el oncenio de Leguía se ha generado un clima intelectual y jurídico que permitió anticipar varios de los cambios que después serían incorporados de manera formal en el Código de 1936. Aunque en este periodo no se modificó directamente el Código de 1852, sí se originaron debates doctrinales, propuestas preliminares y discusiones en las comisiones codificadoras que pusieron en evidencia la necesidad urgente de actualizar la legislación. Uno de los temas más discutidos fue la condición de incapacidad relativa que afectaba a la mujer casada. Juristas peruanos de la época insistían en que este régimen ya no respondía a la realidad social, pues muchas mujeres participaban activamente en la vida económica, celebraban contratos, administraban bienes e incluso cumplían obligaciones que la ley no reconocía plenamente. La brecha entre norma y realidad se hacía cada vez más evidente y además el contexto internacional presionaba hacia el cambio. En diversos países se estaba replanteando la situación jurídica de la mujer. Y en estas transformaciones se influían en el Perú, claramente. Un ejemplo significativo va a ser la conferencia dictada en Lima por el jurista francés Juliette de la Morandiere, quien explicó el proceso de reforma del derecho civil francés respecto a la capacidad jurídica de la mujer casada. Su intervención reforzó la idea de que la modernización legal no debía quedar rezagada frente a las tendencias europeas. En cuanto al régimen patrimonial, también se empezaron a cuestionar las limitaciones impuestas por el modelo tradicional de sociedad de gananciales. Se discutió la necesidad de otorgar a la mujer mayor autonomía para gestionar sus propios bienes y realizar actos ordinarios de administración. Estas discusiones prefiguraban un cambio profundo, dejar atrás la visión de la esposa como una incapaz relativa y avanzar hacia el reconocimiento de su capacidad plena para manejar su patrimonio. Incluso los conceptos de patria potestad y tutela, que por tradición habían sido atribuidos casi exclusivamente al padre o al esposo, fueron objetos de reexamen. Las corrientes doctrinales de la época proponían entender la autoridad paterna como una función compartida por ambos cónyuges y no como un privilegio exclusivo del hombre. En que estas ideas no se plasmaron todavía en leyes, sí generaron las bases para que la reforma de 1936 incorporara criterios más igualitarios en materia familiar. En conjunto, estas transformaciones del pensamiento jurídico y social hicieron posible la redacción del Código Civil de 1936, que finalmente modificó el estatus legal de la mujer peruana. Abandonó la noción de incapacidad relativa y reconoció mayores facultades dentro y fuera del matrimonio. Por ello, el oncenio puede entenderse como un periodo preparatorio, un momento en el que todavía no se legisla el cambio, pero en el que ya se construyen las condiciones necesarias para que éste pueda producirse. Siguiendo con la conclusión, se va a integrar los hallazgos históricos y jurídicos realizados. El estudio del periodo de 1895 a 1930 muestra un proceso marcado por tensiones constantes entre la modernización material y la persistencia de estructuras patriarcales profundamente arraigadas. A pesar de los avances institucionales y las transformaciones económicas, el derecho civil peruano mantuvo la imagen de la mujer como un sujeto de capacidad restringida, subordinada siempre a la autoridad del padre o del esposo y excluida de una ciudadanía plena. Sin embargo,
En este escenario adverso surgió un pensamiento crítico femenino, que ha cuestionado la desigualdad jurídica. Escritoras como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera y Teresa González de Fanning denunciaron las injusticias legales y sociales de su tiempo y propusieron nuevas ideas sobre educación, autonomía y ciudadanía femenina. Su producción intelectual se ha convertido en un espacio de resistencia simbólica que anticipó los debates jurídicos que se desarrollarían más adelante. Estas autoras mostraron la contradicción entre el Estado oligárquico y un Estado que impulsaba supuestamente proyectos de modernidad, pero que mantenía estructuras legales profundamente conservadoras. El derecho civil funcionaba no solo como un conjunto de normas familiares, sino también como un mecanismo de control social que reproducía jerarquías de género y limitaba el acceso de las mujeres al espacio público. El periodo analizado, por tanto, se puede considerar como un momento de transición. Se trató de una etapa en que predominaba la subordinación legal, pero donde también se ha empezado a surgir fisuras intelectuales que pusieron en cuestión la figura de la mujer tutelada. Estas reflexiones permitieron preparar el terreno para las reformas legales del siglo XX, entre ellas el Código Civil de 1936, que redefinió la capacidad femenina en el Perú.